Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar en sintonía con Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En el aire, Radio Amanecer en Estudio. El solo hecho de hacer mención o escuchar Radio Amanecer en Estudio tiene sus implicaciones. Usted tiene que tener su Biblia en mano, su guía de estudio, y hoy básicamente estaremos tocando algunas ideas centrales de lo que vimos durante toda la semana número 3, con un tema muy importante, básicamente hablando de Caín y su legado, aunque dentro de ese tema fue necesario incluir a otra persona, su hermano, y el trato de Caín con su hermano y los resultados finales de ese trato, motivado por la envidia, la pasión, el alejamiento de Dios. Un hermano se dedicaba a los asuntos espirituales, el otro no entendía muy bien el fenómeno del trato con Dios, con aquellos que pecan, y se fue degenerando tanto que llegó incluso a cometer un crimen. Y estuvimos analizando también en esta semana el castigo de Caín. Todo eso lo vimos en la semana y puntualizaremos algunas ideas de lo que más se comentó, se impresionó la mente al estudiar esta tercera lección del trimestre. Aquí en cabina tenemos la participación de los pastores Gregorio Marillo y Cristian Veras, quienes están con nosotros compartiendo impresiones de estas lecciones que estamos estudiando durante el trimestre. Muchas bendiciones para ambos. Es una bendición poder compartir contigo, Pastor Scroggins, y también contigo, estimado amigo Pastor Morillo, que la mano de Dios puede estar con ustedes y con los suyos hoy y siempre. Saludos a ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a esta hora, por la bendición del Todopoderoso. Bendiciones, queridos amigos, pastores, aquí presente Juan Francisco Scroggins y Cristian Veras, y a todos los hermanos que nos escuchan y amigos. Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que Cristian Veras me ha dado, una reflexión única, saludando a sus feligreses de su distrito. Yo no he saludado a mis hermanos y ellos me han dicho: pastor, estamos escuchándolo. Así que a los hermanos del distrito Las Campanas, quiero saludarles, a todos mis hermanos y amigos de Campana 1, Campana 2, Campana 3, Campana 4 y Campana 5. Puras campanas. Puro campanazo. Un campanazo. Suenen las campanas. Bendiciones para todos mis hermanos del distrito. Nosotros podemos decir que tanto de Villa Esperanza y las iglesias que conforman el distrito, de Las Campanas, del distrito de Piantini, Naco, en cualquier iglesia de Gascue, pues yo tengo el honor y el privilegio de ser el pastor de los oyentes de Radio Amanecer. Así es. Así es que un saludo para todos ustedes, a los amigos que ciertamente la razón de ser de Radio Amanecer en Estudio son ustedes, y por eso nos reunimos siempre 3 veces diariamente para estudiar la palabra de Dios, a las 6:20 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche, porque estas lecciones son de mucho interés, y lo que se estudia aquí en la República Dominicana, donde hay presencia adventista, estamos estudiando siempre el mismo tema. Faltó mencionar, Scroggins, que también en las redes sociales, en YouTube, hay una página oficial de Radio Amanecer Oficial, donde se está subiendo los videos con el audio de Radio Amanecer, radioamanecer.org. Radioamanecer.org, y también en YouTube, para que aquellos que no escuchan la emisora a la hora que nosotros estamos en el aire
pueden también escucharla en YouTube, buscarlo y encontrarlo. Queda grabado ahí. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, que al estudiar tu palabra en este día, tu Espíritu Santo nos pueda dirigir y que los comentarios puedan ser de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta semana tuvimos el privilegio de estudiar sobre la vida de Caín, sus resultados, su interacción con su hermano. En fin, notamos que no fue una persona, en cierto sentido, grata ante los ojos de Dios, sus obras. El Señor valora mucho a sus hijos, las decisiones que hacen. Sin embargo, nosotros con nuestras decisiones podemos desagradar a Dios, y ya sabemos bien la historia de lo acontecido entre estos dos hermanos. Uno con una tendencia muy marcada a adorar a Dios, pastor de oveja. El otro, Caín, estaba dedicado básicamente al trabajo de la tierra, un trabajo duro, arduo, y la delicadeza que resulta de trabajar con las ovejas, pues fue aprovechado por el pastor Abel, y eso lo acercó cada día más a Dios, porque él podía visualizar el amor de Dios con el trato tierno y cariñoso con sus ovejas. Y pastor, en un momento determinado, pastores, estábamos hablando acerca de Caín y algunas acciones que son muy, muy importantes que nosotros podamos considerarla en este estudio. Sí, es interesante ver que en la guía de estudio del día de hoy hay muchos conceptos importantísimos que nos pueden llevar sencillamente a ver un paralelismo que hay sencillamente en los primeros capítulos del Génesis. Cuando nos referimos a los primeros, estamos hablando del capítulo 4, capítulo 5. Y es precisamente las vidas de tanto Caín como de Abel y de Set. En el capítulo 4 de Génesis, el capítulo termina con el nacimiento de Set, mientras que el nacimiento de Caín conduce al fracaso y tiene un horizonte limitado compuesto por logros humanos y violencia, lo que naturalmente lleva al diluvio. El nacimiento de Set repara el fracaso anterior y restaura el plan de salvación de Dios, lo que conduce a la supervivencia de la humanidad en la historia y a su salvación. Y con este tono positivo damos inicio al comentario en el día de hoy. El capítulo 4, Pastor Veras, del libro de Génesis, en sí trata como mucha violencia, una violencia extrema ejercida de Caín hacia Abel, y vemos cómo va la degradación humana en aumento. Sin embargo, el énfasis más importante es la salvación de Dios, abriéndose paso a través de los errores del ser humano. Y el capítulo 4 nos presenta a personas que debieron ser ilustres hijos de Dios, y al final se convierten en hijos del enemigo, hijos de Satanás, la simiente de la serpiente. Pero siempre vemos a Dios actuando a través del fracaso. Y eso es lo que a mí más me impactó del capítulo 4 en el estudio que estuvimos haciendo, de que Dios no nos deja a expensa del pecado. Siempre trata de cuestionarnos para causar en nosotros un efecto de arrepentimiento y el poder interactuar ahí con la redención del ser humano. Sin embargo, cuando se agotan esos recursos, tienen las consecuencias que venir y ser arrojadas, pero aún así Dios actúa de una forma misericordiosa. Al llamar la atención entre estos dos capítulos 4 y 5, se hace mención sobre descendencias. Ya Pastor Veras está hablando acerca de los hijos de Caín, y luego cuando Set es colocado en lugar de Abel, la palabra de Dios, la Biblia habla que empezaron los hombres a llenarse del temor de Dios. Eso quiere decir que en una generación o en un grupo de gente que aparentemente no se ve mucha cosa, los padres de Caín, Abel y Eva, tuvieron un hijo de nuevo, y ese hijo fue Set,
y tuvo una descendencia de hombres y mujeres que decidieron de todo corazón a alabar el nombre de Dios. Estuve conversando hace un tiempo con el pastor Cristian Veras y ahora recientemente con el pastor Morillo para que podamos ver algo espectacular que se puede observar entre esas dos descendencias que se registran entre los capítulos 4 y 5 de muchas similitudes de nombres de diferentes descendientes. Por un lado encontramos a un Enoc que camina con Dios, descendiente directamente de Set, y por otro lado vemos a Caín que tiene un hijo con el mismo nombre. Entonces, tratando de hacer similitud y separación, el diablo siempre ha querido como confundir la obra de Dios e imitarla, pero Dios siempre tiene hijos fieles, y nos llama poderosamente la atención que este Enoc, descendiente de Set, dice caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esto quiere decir que la descendencia de Set ciertamente fueron muy bien instruidos para representar dignamente el nombre de Dios, en tanto que la descendencia de Caín, como hemos estado ya comentando, usted decía, pastor Morillo, que hay mucha violencia entre los descendientes de Caín, y ciertamente es así, pero Dios siempre tiene un grupo que le representa dignamente, mientras que Satanás seguirá engañando multitudes de personas, y básicamente es lo que hemos dicho en esta semana, que es la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. En una genealogía, sencillamente la línea de Set, Lamec es el hijo de Matusalén y el padre de Noé. Sin embargo, en la genealogía de Caín, en la línea de Caín, Lamec otra vez es el único individuo que habla. Lo que encontramos es sencillamente que en lugar de palabras de ira, Lamec, el descendiente de la línea de Matusalén, habla de esperanza, habla de alivio a través de Noé. Dos Lamet, uno descendiente de Caín y otro descendiente de Set, se separan, porque la vida de uno de Caín es de muerte, de traición, de venganza. El otro Lamet, de la descendencia de Set, pues entonces empieza con un mensaje totalmente diferente. Y que aquí Lamec es noveno en una lista de 10 que concluye con Noé. Realmente un patrón similar de 10 generaciones que termina con el héroe del diluvio y que se evidencia en algunas ediciones de la lista del rey sumerio. Es interesante ese paralelismo. Los hijos de Set, el más destacado, según nosotros vemos, por la importancia de su mensaje, Enoc, que el pastor Scrooge mencionaba al principio. La idea de Enoc es que fue un profeta donde Dios le manifestó lo que habría de suceder con la humanidad al ver que los hijos de Caín, la descendencia de Caín, estaban siendo tan relevantes en un mundo que debió ser un mundo perfecto. Estos personajes, este pueblo estaba degradando a la humanidad, y como Enoc era hijo de Dios, la descendencia de la mujer, eligió a Enoc para darle el mensaje del futuro, de lo que habría de suceder. El diluvio fue llevado como un mensaje a través de Enoc para los hijos de Dios, y aún la venida de Jesucristo, dice la carta de Judas, que fue revelada a Enoc. Fíjense cómo los hijos de Caín, o los hijos de los hombres mencionados en el libro de Génesis, su camino es continuamente al mal, pero los hijos de Dios, a pesar de que puedan haber caído en el pecado, que se pudieran desviar, Dios tiene siempre un mensaje que sale de los hijos de Dios para toda la humanidad, y eso fue Enoc. Claro, fue una separación que se hizo entre dos grupos de personas, unos que quieren hacer la voluntad de Dios y los otros que siguen fuera de la gracia de Cristo, y de forma muy violenta que podría parecerse también en estos últimos días. Me agrada la forma en la que el autor de esta guía de estudio introduce a Enoc.
porque nos terminamos en una entrega pasada con Lamec, ¿no? Sin embargo, ahora el autor encamina a Enoc en la narración bíblica. Uh-huh. Eso tiene un propósito. El séptimo en la genealogía de Caín es Lamec, mientras que el séptimo en la genealogía de Set es Enoc. Entonces, el paralelismo es que mientras Lamec es un vengativo, adúltero, es asesino, es iracundo, entonces tenemos a un Enoc con un carácter dócil, dirigido por Dios, y que llega a caminar con Dios de una forma tal que el Señor le agrada en llevarlo al cielo. Y es la única vez que encontramos un evento de esta naturaleza aquí en el libro de Génesis. Alguien que es trasladado. Lo que Dios está diciendo es que el resultado final de los que creen en Él no es la muerte, sino que es la vida. Y eso es el tema precisamente de Génesis, salvación. Génesis es un libro de salvación. De manera que encontramos aquí que la última frase única de la genealogía de Adán no apoya la idea de una vida inmediata en el paraíso para aquellos que caminan con Dios. Uh-huh. Estamos encontrando simplemente que Noé también caminó con Dios. Según Génesis capítulo 6, versículo 9, murió como todos los demás seres humanos, incluyendo a Adán y a Matusalén, que también es interesante notar que no se da ninguna razón para justificar esta gracia especial que le fue concedida a Enoc. Muy importante esa declaración, Pastor Veras, y muy acorde con lo que estabas enseñando, Pastor Morillo, cómo este descendiente de Set se encarga de hablar acerca de la venida de Jesús a esta tierra. Pero no estamos hablando de ese Cristo preencarnado, es de ese Cristo que ascendió al cielo y que regresará de nuevo, como dice el libro de Judas, con millares y millares de ángeles para dar la recompensa final a aquellos que han sido fieles al Señor. De ahí que nosotros en esta semana estamos haciendo un fuerte énfasis que los hijos de Dios tienen que buscar la presencia de Dios, sentir que el Señor está ahí y hacer la obra que Él ha encomendado a sus hijos para representarle dignamente en medio de un mundo que nosotros podríamos decir en un buen dominicano, en la actualidad se está retirando y alejando cada día más del Señor, pero Él tiene un grupo de personas especiales que están aquí cual Enoc, pero también como Noé, que se convirtieron en predicadores de la justicia de Cristo con un mensaje de destrucción, pero con un mensaje de arrepentimiento para que se pudiese heredar la promesa que Dios había hecho de salvar a los seres humanos. Entonces me gustaría, Pastor Cristian, que hiciéramos mención acerca de algunos conceptos que a veces uno lo lee y como que no entiende. ¿Cómo es eso de llevar el pecado sobre sí? Y hay otro concepto que estuve analizando, el de la maldición de la tierra en calidad del pecado de Caín. Vayamos por parte, Pastor Cristian Veras. Hábleme acerca de sobrellevar el pecado. Sí, es evidente que cuando Caín le dice a Dios, grande es mi pecado para ser soportado, le está diciendo que su pecado es demasiado pesado para él cargarlo. Caín sabe el concepto de que quien carga con su pecado muere. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un término que se llama Nashat Awon. Nashat Awon es cargar con sus culpas, sus pecados e iniquidades. Cuando una persona peca y no hay transferencia, entonces esa persona continúa con sus pecados sobre sí y por ende muere. El libro de Levítico es lo que presenta, que aquel que no llevare al santuario una ofrenda por sus culpas, dice que cargará con sus pecados. Como no los quiere transferir, entonces carga con él, carga con ese peso y evidentemente muere. El pecado tiene que ser transferido a la cruz.
y es precisamente lo que Caín no quiso hacer, ni su descendencia de igual manera. Encontramos a un Enoc que se sumerge en Cristo, que conoce a Dios, que depende de Dios, camina a su lado, paralelamente con Dios, pero no para igualarse, sino para imitarlo. Y entonces encontramos que Dios se agrada tanto de la vida de este hombre que lo lleva al cielo. Así que Nashat Abon, cargar con su pecado, es no transferirlo, no creer que Dios puede llevar nuestros pecados sobre sí, y nosotros tenemos sencillamente que ponerlos en Cristo para que Él los elimine con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Interesante, pastor. El apóstol Pablo hace una mención de una tradición también de llevar el pecado sobre sí. Cuando una persona mataba a alguien y era declarado culpable, tenía que llevar el cadáver en sus espaldas, ¿no? Y eso también le ocasionaba la muerte al infractor. Ahí me gustaría compartir con el pastor Scroggins y el pastor Cristian Veras acerca de la maldición de la tierra, porque en la primera instancia, en el pecado o la caída de Adán y Eva, la tierra fue maldita, pero en una transferencia del pecado de Adán a la tierra. Con sudor vas a trabajar la tierra. Pero en el caso de Caín, Dios maldice a Caín y le da una consecuencia de que la tierra no sería trabajada con la facilidad que anteriormente podía hacerlo. Y aquí me inquieta porque algunos comentarios, estuve revisando en comentario bíblico, decían que la maldición de Caín podría traducirse como: tú serás más maldito que la tierra. Porque en la primera instancia la tierra fue maldita, pero no hubo una relación del pecado con la tierra. Pero ahora aquí Caín derrama sangre sobre la tierra, y por eso el Señor hace como a Caín: tú eres más maldito que la tierra. La maldición que le hice a Adán a través de la tierra, o a la tierra a través de Adán, fue algo leve comparado con lo que a ti te va a pasar. Porque Caín tuvo no solo que trabajar con más esfuerzo la tierra, sino que también tenía que salir del entorno donde él estaba. Y es claro, la tierra es un lugar donde habita el ser humano. Es como cuando analizábamos el caso de la serpiente. La serpiente es parte de la creación de Dios. El pecado produce maldición sobre la tierra, pero la maldición que se le está dando a Caín es consciente. Fue un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, y con el andar se fue retirando tanto de la presencia de Dios, que hizo lo malo, lo malvado. Se caracterizaba por desafiar a Dios. Entonces, en esta situación hay que entender por qué la maldición de Caín está por encima de la tierra. La tierra, repetimos, es fruto de la creación de Dios, que no piensa, que no se mueve, que no siente ni padece, y el resultado del pecado pues se hará sentir en la naturaleza, en la tierra. Pero ya Caín, con esa capacidad de moverse y de pensar y cometer ese gran mal contra su hermano, pues la maldición básicamente está por encima de lo que el Señor produce, tanto de la tierra como de la misma serpiente. La misma maldición que se le da a la serpiente en representación del demonio, del diablo, que hizo pecar a la primera pareja, especialmente a Eva, y es así como tenemos que visualizarlo. Sí, con sobrada razón, pastor. Ahora, lo que me pregunto es, 2 veces la tierra es maldecida por Dios, en el caso de Adán y luego en el caso de Caín. Pero es interesante que el castigo de Adán es, ¿qué cosa? Ser confinado a la tierra. Adán fue confinado a la tierra, y el castigo de Caín es ser confinado a un territorio de la tierra, alejándose de los suyos. Uh-huh. Esa era su prisión, era una prisión para Caín. Pero en entregas pasadas, o sea, en la guía de estudio del pasado trimestre, me encantó una declaración del autor cuando él hablaba de cuando una persona era llevada al desierto, y él decía
que cuando alguien era llevado al desierto, aunque significaba aparentemente alejarse de la presencia de Dios, le estaban dando la oportunidad de conocer a Dios en el desierto. Sí. Porque Dios sale al desierto a encontrarse con sus hijos. Cuando Dios expulsa a Caín, donde están sus demás familiares, no lo estaba confinando a vivir sin su presencia. Dios va a donde está Caín a encontrarse con él. Fue que Caín no quiso encontrarse con Dios. Y ese concepto se debe encontrar de manera interesante también aquí en este texto. Caín es expulsado no para que se pierda, sino para que reflexione, para que sepa que lo que hizo no estaba bien y pueda buscar a Dios y encontrar ayuda, porque si hay algo que Dios siempre está dispuesto es ayudar, aún siendo pecadores, a los que lo piden. Tiene su propósito que el ser humano no se vaya a endurecer en su pecado. 1 Corintios capítulo 5, hay una sentencia también de un muchacho que actuaba de manera muy desordenada y entonces el Señor dijo, sáquenlo de la congregación, déjenlo fuera del campamento y pónganlo a merced de Satanás para que en el momento que sienta los rigores de Satanás, el hombre se pueda arrepentir. 2 Corintios capítulo 7 habla acerca de la bondad del arrepentimiento de este hombre. El apóstol Pablo dice, lo que antes había dicho que parecía muy duro para ustedes, se resultó de bendición porque hizo su efecto. De manera que cuando el Señor permite, todo accionar de Dios tiene un propósito de arrepentimiento, de buscar al hombre. El hombre tiene que tener esa apertura y saber que Dios siempre está detrás del ser humano. Y hay un concepto allí, pastores, que lo hemos mencionado anteriormente, pero aquí el autor de la guía nos presenta un comentario de Elie Wiesel que nos habla por qué Caín mató a Abel y a mí me impacta bastante porque es un día a día cuando la persona se cree ser Dios. Recuerden que Caín, el nombre de Caín, está acompañado de una partícula que nos lleva referencia a Dios. Eva se emocionó de tener a Dios, ¿no? Dado a luz a Dios, y Caín fue tratado así, de esa forma. Pero lo grande es, señores, que Caín creyó ser Dios, y la mejor forma de él manifestar eso fue matando a Abel, porque recuerden que Abel denunciaba las obras injustas de su hermano, y de la forma en la que Caín quiso terminar este asunto, declarándose ser Dios, fue matando a su hermano. Deshacerse de esa voz de conciencia que lo estaba molestando. Es muy importante, Pastor Morillo, lo que dices. Y esa declaración de Elie Wiesel es interesante porque él dice, de hecho, que cuando la persona se cree Dios, mata a otros y que siempre va a matar. Eva quiso ser Dios. Encontramos a Caín, de igual manera quiere ser Dios, y que hoy el ser humano continúa queriendo ser Dios. Ahí se juego. La lección de hoy está finalizando en el comentario de lo que hemos visto en la semana y queremos agradecer la gentileza, la amabilidad de su sintonía. Será hasta una próxima entrega. Al cierre les invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, agradecemos tus bondades. Como equipo sentimos que durante toda esta semana he estado guiando estos comentarios y permite que los amigos que dan seguimiento al estudio de la palabra de Dios, la Biblia, puedan ser edificados en tu nombre. Amén. Muchísimas gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.